Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Fraust. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. La semana pasada estuvimos hablando de la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación. Jesús entregado según designio de Dios. La vida de Cristo es una ofrenda al Padre. La agonía de Getsemaní. Jesús consuma su sacrificio en la cruz, muerto por nuestros pecados. El cuerpo de Cristo en el sepulcro descendió a los infiernos y resucitó. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe, familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a en apóstol. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, que a mi Dios y vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento a la vez histórico y trascendente de la ascensión marca la transición de una a otra. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano del hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio, de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor, como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Cristo desde entonces está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad,
donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Volverá en gloria. Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentran su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra, en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia o el reino de Cristo, presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Desde la ascensión del designio de Dios, ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la Iglesia, esperando que todo le sea sometido. El reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Con gran poder y gloria, con el advenimiento del Rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolor de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: ven, Señor Jesús. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico, esperado por Israel, que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia, el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel.
Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo es la gloria, es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de los profetas, y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. La última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una mentira religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente de sus problemas, mediante el precio del repudio de la verdad. La mentira religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esta mentira del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio final, incluso en su forma moderada. La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de 1000 años, sobre todo bajo la forma política de un enviado que ni pertenece a la Iglesia, intrínsecamente perverso, que condena a la falsa perfección religiosa de esta falsificación de la redención de los humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, para juzgar a vivos y muertos. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable, que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día: cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz.
El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el Espíritu de amor. Creo en el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo. Primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo. Se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo. Pero el Hijo lo presenta al Padre, y el Padre les concede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la condescendencia divina. El Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre proclamar abiertamente la del Hijo, y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos de gloria en gloria, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino del designio divino. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces este designio divino, que se consume en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Creo en el Espíritu Santo. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos. No le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo
no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu Santo es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre, en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerlos vivir en Él. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes, delante de los que se acercan por la fe. El nombre, los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. El nombre propio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo en sus nuevos hijos. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios. El Espíritu Divino, por otra parte, Espíritu Santo, son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo.
Los apelativos del Espíritu Santo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. Literalmente aquel que es llamado junto a uno. Abogado. Paráclito se traduce habitualmente como consolador, siendo Jesús el primer consolador. El mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios y en San Pedro el Espíritu de gloria. Los símbolos del Espíritu Santo. El agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, ésta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. Pero bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido de un solo espíritu. El espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que nosotros brota en vida eterna. La unción. El simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental de la confirmación, llamada justamente en las iglesias de Oriente crismación, pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. Cristo, Mesías en hebreo, significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza hubo ungidos del Señor, de forma eminente el rey David, pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es de quien Cristo está lleno y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. Él es, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. Por tanto, constituido plenamente Cristo en su humanidad victoriosa de la muerte. Jesús distribuye profusamente el Espíritu Santo hasta que los santos constituyan en su unión con la humanidad del Hijo de Dios, ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo, el Cristo total, según la expresión de San Agustín. El fuego, mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha con su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del Monte Carmelo, figura del fuego del Espíritu Santo, que transforma lo que toca. Juan Bautista, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías, anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego, espíritu del cual Jesús dirá: he venido a traer fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese encendido, bajo la forma de lenguas como de fuego, como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este simbolismo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Llama de amor viva,
no extingan al Espíritu. La nube y la luz, estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo, desde las teofanías del Antiguo Testamento. La nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria, con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino con una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión y la que lo revelará como el Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados. La mano. Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus invocaciones sacramentales. El dedo. Por el dedo de Dios expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra, por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. El himno invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. La paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, lo que el Espíritu quiere decirnos acerca de Cristo. Por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo.
La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, escritos sobre todo sapienciales, en particular los salmos. En la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. El espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura el plan de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndose a dar la gloria el Espíritu que da la vida. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo, de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En las teofanías y en la ley. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se deja ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo, pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado producen el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salidos de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida. Pero según el Espíritu, era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La esperanza del Mesías y de su Espíritu. He aquí que yo lo renuevo. 2 líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto.
el pueblo de los pobres que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Santo para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Hermanos, la Santísima Trinidad, vista como Dios Padre, creador de todo cuanto existe, Dios Hijo, redentor de toda la humanidad al entregar su cuerpo y su sangre, y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que asiste al magisterio de la Iglesia, que en los carismas y ministerios edifica la Iglesia, que por el sacramento del bautismo se incorporan al cuerpo místico de Cristo, nuestros hijos con la responsabilidad de transmitir la doctrina para la formación de buenos cristianos, sociedades más justas y gobiernos que velen por el bienestar de nuestras comunidades. Conocer nuestra religión hará que vivamos haciendo lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.